Estimados estudiantes, junto con saludarlos, lo que vamos a revisar ahora en esta pequeña presentación es la histología del tejido cartilaginoso y va a tener varias similitudes a lo que es el tejido óseo, solo que cambia el nombre de los componentes, ¿sí? Vamos a ver que en esta imagen de inicio de presentación de esta clase de tejido cartilaginoso, vamos a ver tres fotografías distintas. Estas tres fotografías nos dan cuenta de los tipos de tejido cartilaginoso que existen. Son tres. La primera imagen, la que está acá a la izquierda, corresponde a lo que vamos a reconocer como cartílago hialino, y es el que está presente en la mayor parte de nuestro cuerpo, ya el más abundante. El que está acá en el centro lo vamos a llamar cartílago elástico, ¿ya? Y que se va a caracterizar, como dice su nombre, por la presencia de fibras elásticas. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en el pabellón auricular. Y esta última fotografía, la que está en la derecha, corresponde a lo que es el cartílago, que vamos a llamar fibrocartílago, ¿ya? Y que va a ser el más resistente de todos. Por lo tanto, vamos a ir dando las características de cada uno, cómo se llaman las células, qué componentes tienen, ¿ya? Como les decía, existen distintos tipos de cartílago que recién los enunciamos en la diapositiva anterior. Existe el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. Vamos a ver sus componentes, vamos a ver que existe una envoltura, que en este caso la vamos a llamar pericondrio, y que en el tejido óseo se llama periósteo. Y vamos a ver los lugares donde puedo encontrar los distintos tipos de cartílago. El cartílago hialino, entonces, se va a caracterizar porque su matriz va a estar constituida por colágeno tipo 2. ¿Ya? Acuérdense que el tejido óseo, la matriz es de colágeno tipo 1. Acá el cartílago hialino, y vamos a ver que concuerda también con el cartílago elástico, la matriz corresponde a fibras de colágeno de tipo 2. Es una matriz que se tiñe de color más oscuro, morada, y las células ahora que van a estar al interior de la matriz, rodeada por matriz cartilaginosa, van a llamarse condrocitos. Ya las células entonces ahora se llaman condrocitos y se ubican en lagunas cartilaginosas, ¿ya? Y van a estar dispuestos en grupos, en agrupaciones pequeñas de condrocitos, que pueden ser 2, 4, 6, ¿ya? Y a esos grupos los vamos a llamar grupos isógenos, ¿sí? Vamos a ver que existe una envoltura, como les decía ahora, la envoltura del cartílago la vamos a llamar pericondrio, ¿ya? Y este pericondrio va a estar formado por fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno no son del colágeno tipo 2, sino que corresponde el pericondrio a colágeno tipo 1. Entonces, cuando hable de pericondrio, las fibras de colágeno que van a existir en esta estructura, que es la envoltura del tejido cartilaginoso, corresponden a fibras de colágeno, pero tipo 1. Y ahí vamos a encontrar células. Vamos a encontrar entonces aquellas células que vamos a llamar condroblastos, ¿sí? Y también células que van a ser progenitoras. Acá no vamos a encontrar algún macrófago, ¿no? Vamos a ver que en este caso, que en el cartílago hialino, el pericondrio, ¿cierto?, se va a ubicar en la parte externa del cartílago y se va a ubicar entonces en la mayor parte de los sitios. La excepción entonces a la regla son los cartílagos que son hialinos, pero que van a estar formando las superficies articulares y aquellos que se van a encontrar en la epífisis de los huesos. ¿Dónde vamos a encontrar el cartílago hialino? Como les decía, alrededor del 90% del cartílago que encontramos en nuestro cuerpo corresponde a cartílago hialino. Ejemplo de ubicación de cartílago hialino en los extremos articulares de los huesos largos, en la nariz, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios y también forma los extremos ventrales de las costillas. El cartílago elástico, casi igual al cartílago hialino, ¿ya? Su matriz es de colágeno tipo 2. Va a tener células que van a ser condrocitos también. Y los condrocitos se van a ubicar más bien al azar. Y vamos a ver que además de tener fibras de colágeno, la diferencia que hay con el cartílago anterior, es decir, con el cartílago hialino, es la presencia acá en la matriz, además de otras fibras,
de fibras elásticas, y de ahí el nombre a este tejido, cartílago elástico. Vamos a ver que también el cartílago elástico va a estar rodeado por pericondrio y tiene las mismas características que el pericondrio del cartílago hialino. Es decir, las fibras de colágeno que lo conforman corresponden a colágeno tipo 1. Y vamos a tener células, ¿no es cierto?, que van a corresponder a los condroblastos, ¿sí? Y a células progenitoras, pero no existen en este caso los macrófagos. Y la localización, ya en el pabellón auricular, por eso es fácil que si nosotros tomamos nuestro pabellón auricular, lo podemos doblar y vuelve a su ubicación inicial. Las paredes también del conducto auditivo, la trompa auditiva, la epiglotis también corresponde a cartílago elástico y también el cartílago cuneiforme de la laringe. El que es distinto va a ser el fibrocartílago. ¿Ya? Y el fibrocartílago, ya su matriz no va a estar compuesta por fibras de colágeno tipo 2, sino que fíjense, es mucho más resistente porque las fibras de colágeno que van a estar formando este tejido son fibras de colágeno tipo 1 y su matriz se tiñe de un color un poquito más rosado. A diferencia del resto de cartílago hialino, en que los condrocitos están dispuestos en grupos, que llamamos grupos isógenos, el elástico, algo parecido, en el fibrocartílago se va a caracterizar por la disposición de los condrocitos en hileras paralelas, ¿ya?, entre las fibras de colágeno. Y van a estar siempre relacionados con tejido conectivo denso regular o cartílago hialino, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? No va a existir pericondrio, no tienen esta envoltura, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que el crecimiento del fibrocartílago es distinto al resto. ¿Dónde se va a ubicar? En lugares donde necesitemos gran fuerza tensil, por ejemplo, y resistencia, los discos intervertebrales, los discos articulares, la sínfisis púbica y la inserción de algunos tendones. ¿Ya? Esos a grandes rasgos, cuáles son las características de los tres tipos de cartílago que podemos encontrar. Si revisamos el primer tipo de cartílago, que es el cartílago hialino, y como les decía es el más abundante, vamos a revisar, ¿cierto?, que esto de acá de color celeste va a corresponder a la disposición de las células y como les decía tiene una envoltura externa que vamos a llamar pericondrio, ¿ya? En ese pericondrio se pueden encontrar dos regiones, una región interna y una región externa, ¿sí? El pericondrio va a estar formado, como les decía, por fibras de colágeno que van a estar representadas acá de este color naranjo y lo que veo ahí van a ser núcleos de células que yo puedo encontrar en este pericondrio, ya que serían entonces los condroblastos y también podríamos encontrar núcleos de fibras de colágeno, porque recuerden entonces que corresponden a fibras de colágeno, pero ojo, nuevamente haciendo hincapié, son fibras de colágeno tipo 1. Y como decíamos acá, existe una lámina externa, que es la que veo acá, y una lámina interna de ese pericondrio. En la lámina interna del pericondrio voy a encontrar, ¿cierto?, valga la redundancia, los condroblastos y células que son progenitoras, que acá las llaman células mesenquimáticas, ya progenitoras, ¿cierto? Posteriormente condroblastos. Y nuevamente, una vez cuando los condroblastos quedan rodeados de matriz, ahora pasan a llamarse condrocitos, estas células redonditas y que están ocupando una laguna, ¿cierto?, cartilaginosa. También vemos que los condrocitos en este cartílago hialino se disponen en agrupaciones, ya sea de 2, de 4 condrocitos, y a esas agrupaciones las llamamos grupos isógenos, ¿ya? Y vamos a ver que existen distintos tipos de matrices. Cuando yo veo a un condrocito, la matriz que lo rodea por completo a cada uno de ellos lo voy a llamar matriz intraterritorial o también llamada cápsula. La matriz que va a rodear al grupo isógeno, ya la voy a llamar matriz territorial. Y todo lo que queda al fondo separando grupos isógenos o condrocitos aislados, que acá se ve de un color más clarito, esa es la matriz interterritorial. ¿Ya? Lo vamos a explicar con mayor detalle en cortes histológicos de este tejido, ¿sí?
Entonces, ojo, lo que hay que recalcar acá, que existe el pericondrio, que el pericondrio entonces corresponden a fibras de colágeno tipo 1 y que existen dos zonas del pericondrio. Una zona que vamos a llamar fibrosa, en donde vamos a encontrar las fibras de colágeno tipo 1 y los núcleos de los fibroblastos, y una capa interna que llamo capa celular, en donde voy a encontrar las células progenitoras y los condroblastos. Una vez que los condroblastos quedan rodeados de matriz, pasan a llamarse condrocitos. Si veo un contexto lógico, eso es lo que veo como cartílago hialino. Si ustedes se fijan, lo mismo que pasaba con el tejido óseo, algunas veces queda el núcleo, otras veces queda solo la laguna, donde están en este caso los condrocitos, ¿sí? Dispuestos entonces en agrupaciones o solitos, ¿sí? En agrupaciones, grupos isógenos, ¿cierto? Y vamos a ver que alrededor de este cartílago hialino, lo que veo acá de color más oscuro, de un rosado más oscuro, es el pericondrio. Y decíamos que en el pericondrio existe una parte más externa que llamo capa fibrosa del pericondrio y una capa más interna que llamo capa celular. En donde esa capa celular voy a encontrar células progenitoras, se van acercando a la matriz condroblastos y una vez que quedan rodeados de matriz los llamo condrocitos. Lo mismo acá, ¿cierto? Se repite el pericondrio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pericondrio, fibras de colágeno tipo 1. En el caso de la matriz del cartílago, corresponde a colágeno tipo 1. ¿Por qué no veo, perdón, tipo 2? ¿Por qué no veo las fibras? Porque el índice de refracción de la luz es igual, por lo tanto veo una matriz pareja, ¿sí? Así veo las fibras de colágeno, forma pareja, colágeno tipo 2. Lo que decíamos anteriormente, van a existir matrices que van a estar rodeando a los condrocitos. Y esos matrices que van a rodear a los condrocitos van a recibir distinto nombre. Y fíjense que su tinción va a ir variando, mucho más intensamente teñidos cuando están pegados al condrocito y a medida que se van alejando del condrocito, su tinción es más débil. ¿Y eso por qué se debe? A la concentración de, ¿no es cierto?, de estas proteínas, de condroitin sulfato, de queratan sulfato, ¿ya? Que son los encargados de atraer agua. Por eso el tejido cartilaginoso no es tan duro como el tejido óseo, ¿sí? Entonces vamos a ver que llamo a la matriz que está rodeando a cada condrocito, fíjense esa línea morada que rodea a cada condrocito, la voy a llamar como matriz intraterritorial o cápsula. El colágeno es muy delgadito, 4 a 10 nanómetros, ¿cierto? Y tiene mayor concentración de condroitin sulfato. La matriz que va a rodear al grupo isógeno, se ve como un halo de color morado alrededor del grupo isógeno. Esa va a ser la matriz territorial, ¿ya? Colágeno un poco más grueso, de 10 a 30 nanómetros, mucha concentración de condroitin sulfato. A mayor concentración de estas sustancias, ¿cierto? La tinción va a ser mayor. Y por último, lo que vemos acá como fondo más clarito es lo que llamo matriz interterritorial. Está separando grupos isógenos, ¿cierto? Y está también separando grupos isógenos de condrocitos que quedaron solitos. Colágeno de un poco más grosor, de 30 a 200 nanómetros, y mayor cantidad de queratán sulfato. Entonces ahí tengo, ¿cierto?, lo que van a corresponder a las distintas matrices que puedo encontrar en cartílago hialino. Eso con respecto a cartílago hialino. El otro tipo de cartílago es lo que denomino cartílago elástico, ¿ya? Y como veo acá en el esquema, ¿cierto?, va a tener los mismos componentes que el cartílago hialino, a excepción de estas líneas de color azul que están dibujadas en el esquema. Esas líneas de color azul son las fibras elásticas. Por eso, como les decía, es el nombre de este tipo de cartílago, ¿ya? ¿Qué es lo que veo de color rosado con un puntito celeste al centro? Los condrocitos. Y de color rojo, el pericondrio, que va a tener las mismas características que el pericondrio anterior, ¿cierto? Una división externa que llamo capa fibrosa y una región interna que llamo capa celular, con los mismos componentes vistos anteriormente. Los condrocitos nuevamente ocupando un espacio que llamo laguna,
Si veo acá la muestra procesada, se dan cuenta que algunas tienen el condrocito y otras solo dejaron la laguna, solo por artefacto de procesamiento, de técnica. Y veo esas líneas de color morado, que cuando observo el cartílago hialino no las veo. Y esas líneas de color morado no son nada más que las fibras elásticas. Lo mismo acá, pero con otra tinción para ver fibras elásticas. Acá se ven de color azul entre los condrocitos y entre las fibras de colágeno tipo 2. Recuerden que el pericondrio, colágeno tipo 1. Y acá de color azul veo parte del pericondrio, ¿ya? No completo, sino que veo solo la capa interna, la capa celular. Y el último tipo de cartílago, que es el distinto al resto, el que tiene más diferencias con el resto, el que llamamos fibrocartílago, ¿ya? Y en el fibrocartílago, la gran característica es que los condrocitos, que acá veo de color moradito el núcleo, están dispuestos en hileras, ¿ya? En hileras entonces que van separadas por las fibras de colágeno. ¿Fibras de colágeno de qué tipo? Colágeno tipo 1. Y no va a tener pericondrio, ¿sí? Entonces fíjense ahí, condrocitos, fila de condrocitos entre medios, ¿cierto? Las fibras de colágeno tipo 1 que le dan gran resistencia, ¿sí? Lo mismo acá, las hileras de condrocitos, entre medio las fibras de colágeno tipo 1 y ojo, por más que busquemos, no vamos a encontrar pericondrio. ¿Y cómo se van a preguntar cómo crece? Entonces, el cartílago crece de dos formas, ¿ya? Vamos a ver entonces que aquellos cartílagos que tienen pericondrio van a tener dos crecimientos. Un crecimiento que voy a llamar aposicional y que se va a referir a que las células se van a diferenciar a partir del pericondrio, ¿ya? Las células, ¿no es cierto?, progenitoras se diferencian a condroblastos y los condroblastos que quedan rodeados por la matriz, ¿cierto?, cartilaginosa, ¿ya? Van a crecer y diferenciarse en condrocitos, mientras que aquellos que tienen crecimiento intersticial son aquellos que no tienen que no tienen pericondrio. ¿Cómo van a crecer? Van a crecer porque los condrocitos sufren mitosis. Y a medida que van a sufrir mitosis, van a ir siendo separados de a poco por la matriz cartilaginosa y van a formar entonces los grupos isógenos. Si vamos a el término isógeno es que tiene el mismo origen, por lo tanto intersticial a partir de mitosis de los condrocitos, ¿sí? Entonces, aquellos que no tienen pericondrio, su crecimiento va a ser únicamente intersticial, ¿sí? Entonces, a partir de mitosis de los condrocitos. Los que tienen entonces, ¿cierto? Este pericondrio van a tener un crecimiento aposicional y también intersticial. Cuadro resumen de los distintos tipos de cartílago. Fíjense ahí el cartílago hialino, el cartílago elástico, el fibrocartílago, ¿cierto? ¿Dónde se va a ubicar? Como ya les había dicho, ¿cierto? En lugares específicos, el que está más presente, ¿cierto? El cartílago hialino. El cartílago elástico, por ejemplo, el pabellón auricular, ¿cierto? El cartílago epiglotis, etcétera. Fibrocartílago donde necesita gran resistencia, gran fuerza tensil. Por ejemplo, entonces la sínfisis púbica, los discos articulares, etcétera. La función entonces va a depender de la composición que ellos tengan, ¿cierto? En el caso del cartílago elástico, soporte y flexibilidad y resistencia a la deformación. En cambio acá la compresión, ¿cierto? A disminuir la fricción en el caso de las superficies articulares, etc. Pericondrio, los que siempre van a tener cartílago elástico, el que nunca tiene es el fibrocartílago. El cartílago hialino tiene, pero ojo, acuérdense que cuando tengo el cartílago articular y en la epífisis no hay, entonces, esta presencia de pericondrio, ¿sí? Los tipos presentes, ¿cierto? Condrocitos, condroblastos, ¿sí? Características de la matriz, ¿cierto? Colágeno, en este caso, tipo 2, cartílago elástico también tipo 2, en cambio el fibrocartílago, colágeno principalmente tipo 1. Acá dice que es tipo 2, pero principalmente es el tipo 1. Nos vamos a quedar con esa consideración, ¿sí?
Crecimiento, entonces, vamos a ver que como tienen los que decíamos, los que tienen pericondrio, van a poder crecer aposicional e intersticial, los que no tienen pericondrio, entonces intersticial. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a definir nosotros. Y vamos a ver que, como decíamos, el cartílago articular va a corresponder a cartílago hialino, ¿ya? Pero el cartílago hialino que está en la superficie articular no tiene pericondrio. Y vamos a ver que el cartílago articular se va a organizar en capas, desde la superficie articular hacia el interior donde está el tejido óseo, ¿sí? Y vamos a ver que como no tiene pericondrio, se va a nutrir a través de un líquido que está formando la articulación que llamamos líquido sinovial. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Es que, como les decía, el cartílago articular se va a disponer sus células que van a ser los condrocitos en distintas orientaciones. En la superficie de la articulación vamos a tener una capita muy delgadita que vamos a llamar lámina brillante. Posteriormente, una capa tangencial, una capa de transición, una capa donde se disponen como en fila o pila de moneda, que llamo radial, y por último una zona donde se llama capa cartilaginosa calcificada. Y después acá vemos en este esquema la última capa aquí cartilaginosa calcificada y el tejido óseo como ya lo conocen ustedes. ¿Sí? Veo aquí una fotografía, ¿cierto? En donde veo la zona de este cartílago articular. Como les decía, es cartílago hialino, no tiene pericondrio, ¿ya? Y acá hacia esta zona blanca debería estar el líquido sinovial, ya que cuando ustedes deben haber visto articulaciones, deben ver cómo está constituida esa articulación con la membrana sinovial, presencia de células que son los sinoviocitos A y B para poder formar este líquido que nutre y lubrica la articulación. ¿Sí? Veo ahí las distintas capas, la lámina brillante, ¿cierto? Cómo se van a ir ordenando las células a través de su disposición. Capa tangencial, ¿cierto? Transición radial. Y acá no alcanzo a ver la etapa calcificada. ¿Por qué no tiene pericondrio? Si yo enfrento dos caras articulares que tienen pericondrio, recuerden que ese pericondrio tiene dos capas, una fibrosa y una interna, que es celular. En la capa fibrosa, y eso no les había dicho, además de ver fibras de colágeno, hay presencia de vasos sanguíneos. Por lo tanto, si hay roce, cierto, constante, al utilizar una articulación, tendríamos ruptura de los vasos sanguíneos y eso conllevaría hemorragia. Por eso entonces no tengo la presencia de ese pericondrio en el cartílago hialino, ¿ya? Que es articular. Eso es. Eso es, chicos. Si tienen alguna duda, la pueden consultar, ¿cierto? Y nos estamos viendo en una siguiente ocasión.